Roberto Gómez Bolaños Chespirito fue un genio de la comedia, actor, escritor, compositor, director, productor y guionista mexicano. Se despide de este mundo físico a los 85 años de edad el 28 de noviembre en el año 2014. Fue conocido por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión más vistas de todos los tiempos. Chespirito en 1970 a 1973, El Chavo del Ocho de 1973 a 1980, El Chapulín de 1973 a 1979, todas muy exitosas. Pero la mera fue El Chavo del Ocho, reconocida en la historia de la televisión latinoamericana, llegando a tener millones y millones conectados con esos ojos puyúos como los Simpsons, clavados en esa pantalla de televisión y con dolor en las costillas de esas carcajadas. El aproximado de espectadores por semana era de 350 millones. ¡Qué barbaridad, chanfle! No había más. El mundo de Chespirito es considerado uno de los íconos de entretenimiento de habla hispana. Su fama ha trascendido el mundo entero. Conocido por haber creado un producto infantil, lo han llegado a considerar como el Mickey de México. Varias generaciones, luego de 50 años de transmisión ininterrumpida, crecieron viendo sus múltiples facetas como actor, productor y escritor. Y pensar que por su baja estatura se burlaban de él, pero Chespirito se dijo: no contaban con mi astucia, entre más grande más dormilón, mientras más chiquito más juguetón. Y creó la vecindad del Chavo, pero un día llegó a esta vecindad un vecinito muy engreído. En 1972 apareció por primera vez el personaje de Kiko en el capítulo titulado El Peso, interpretado por Carlos Villagrán. Al principio era uno más de la vecindad, pero ¡wow! ¡Sorpresa! Rápidamente su presencia comenzó a hacerse notar, dejando al público maravillado y embelesado ante su encanto y gracia, y al mismo tiempo esa mezcla de niño mimado, travieso y egoísta, con una pizca de sentimiento muy en el fondo, con un atino para sacar carcajadas, ganándose la preferencia de la mayoría del público. Esto en la vecindad no fue cayendo muy bien, que se diga. La notoriedad de Kiko Carlos Villagrán fue tan avasallante que apabullaba al protagonista. En 1977, El Chavo del Ocho no era un simple programa de televisión, se convirtió en un fenómeno. El impacto de la serie se convirtió en el programa más rentable de todos los tiempos, donde sobresalía Kiko Carlos Villagrán. Aunque él no era el protagonista, las marcas lo preferían a él, a Kiko, para hacer comerciales, para hacer cualquier cantidad de productos con la imagen de su personaje. Kiko se estaba convirtiendo en el centro de atención, en el papá de los helados. El mismo Carlos Villagrán lo reveló en una entrevista que el personaje que más vendía era el de él, el de Kiko, y que él no estaba recibiendo ni un quinto, cosa que le trajo gran descontento. Indudablemente todos los personajes son geniales, pero el de Kiko es el que más sobresale con esos despalpajos. El Chavo del Ocho se estrenó en 1971. La serie relataba la condición social de 8 personajes principales en una vecindad pequeña que tenía un área en común donde se grababa la mayor parte de las escenas. Don Ramón, un padre soltero con una condición económica inestable, pero que dentro de lo que cabe es un padre abnegado, con una hija leal, cariñosa, incondicional, que es el personaje de la Chilindrina, interpretado por María Antonieta de las Nieves. Doña Florinda, también mamá soltera, pero con un estrato económico diferente al de Don Ramón, la señora rica, entre comillas, de la vecindad, que tenía para satisfacerle todos los caprichitos a su niño consentido. Le daba hasta 1 millón para que fuese y se los gastara en chuchería en el abasto, creando a un niño fantoche, fanfarrón, pantallero. Doña Clotilde, la adulto mayor de la tercera edad, con apariencia de alcurnia, la eterna enamorada de Don Ramón, y para los niños, una bruja. El profesor Girafales,
El hombre culto encargado de la educación académica de los niños en la vecindad, el mismo que se quedaba extasiado cada vez que veía a doña Florinda. Doña Florinda le decía: ¿gusta usted tomar una tacita de café? A lo que él le contestaba: después de usted. El Chavo del Ocho, un niño desprotegido de la vecindad, relegado al abandono, llevando una vida de carencia de todo, como conviene en estas historias, con su inocencia y ternura. Don Barriga, el señor del billullo, el dueño de la vecindad, pero que al mismo tiempo era muy condescendiente con sus inquilinos. Se le veía como un hombre solitario, ya que se refugiaba siempre en la vecindad, se involucraba con ellos en reuniones, en viajes. Todo esto hizo que se ganara el corazón de millones de televidentes, convirtiéndose en el programa que batía récord de sintonía en cada rincón que se transmitía. Con la magia de los personajes, de alegría, de entusiasmo, empatizando con el público. Eso era una hora donde los niños simplemente se relajaban carcajada tras carcajadas. Los actores en cada gira por muchos países eran prácticamente venerados, eran sus ídolos, teniendo infinidades de reconocimientos, recibiendo cantidades de premios. Como todo programa que está en la cima del éxito, de un momento a otro todo cambió. Esto debido a la fama abismal. Muchas marcas se acercaban a Chespirito para proponerle que le promocionara sus productos a través de los personajes del programa del Chavo del Ocho. Esto llevó a que los actores del elenco los embargara la curiosidad y quisieran enterarse y estar al tanto de cuánto era el billullo, la lana que generaban por publicidad utilizando la imagen de sus personajes. Sobre todo Carlos Villagrán, Kiko, quien se enteró que la imagen que más vendía era la de Kiko y por la que más se interesaban los empresarios, comerciantes. Esto generó un gran descontento en Kiko porque él no estaba recibiendo ninguna remuneración por las altas sumas de dinero que estaban recibiendo por el personaje interpretado por él y que él no estaba obteniendo ningún beneficio más que el pago que le hacían por presentaciones en público y por aparición en los programas de televisión. Esto lo llevó a tener muchos conflictos con Chespirito, llegando a tomar la decisión de abandonar el programa en 1978. A partir de ese momento, el programa perdió la magia. Se sentía como una especie de abandono, como que faltaba algo. Esto dejó en Don Ramón un amargo sabor. No estaba en el programa su gran compañero y gran amigo. Aparte de eso, sumándole que no se sentía a gusto con doña Florinda, que en ese momento era como que la que ya estaba llevando el mando de todo. Don Ramón, en un gesto de solidaridad con Kiko, dijo un hasta luego a la vecindad. Así es que con permisito, dijo Monchito, que me voy a tomar un cafecito. El final de Kiko en la vecindad es un enigma hasta el día de hoy. Cuenta la leyenda que a don Ramón, doña Florinda no la pasaba pero ni con mantequilla. Y a raíz de todos esos conflictos, la icónica vecindad comienza a quedarse sola. Se veía cada vez más abandonada. Don Ramón era uno de los pilares de esa vecindad. El tiempo que don Ramón estuvo ausente del programa, el alma de esa vecindad se salió generando un gran vacío que no lo llenaban ni con relleno. Aunque don Ramón tiempo después regresó a la vecindad, pero ya no era igual, ya todo había perdido el encanto, la gracia. En el Chavo todo cambió desde 1977. La rivalidad entre Kiko y Chespirito trascendió de lo profesional a lo personal. Aparte de los problemas que tenían por dinero, presuntamente también hubo problema pasional, porque entre Kiko y doña Florinda, según hubo un breve romance en los primeros años del programa. Algunos dicen que el último capítulo de Kiko fueron las vacaciones en Acapulco, mientras que otros dicen que el último capítulo fue en 1978 en el capítulo titulado Todavía no es hora de clase. En uno de esos momentos que los chicos estaban bromeando mientras esperaban al profesor.
¿Qué les recuerda esto? ¿Quién no bromeaba mientras esperaban que llegaba el profesor? A partir de allí hubo un antes y un después. Esos niños de la vecindad del 8 que como todos niños que se crían en grupo, que juegan, ríen, pelean, pero que sigue predominando esa inocencia y aquí no ha pasado nada y siguen compartiendo, dejaron esa inocencia de niño a un lado, sacando a relucir el adulto, cayendo en una terrible trama de la vida real, formándose dos bandos, el de Chespirito por un lado y el de Kiko y la Chilindrina por otro lado. Así es que Kiko abandonó el programa, él quería hacer una carrera con su personaje como solista. A lo que Chespirito le deseó buena suerte y le dijo bye bye sayonara, pero no use el personaje de Kiko porque Kiko era una creación de él, de Chespirito. Por eso Carlos Villagrán se vio en la obligación de cambiarle la imagen a Kiko usando una vestimenta similar y a escribir Kiko con letra diferente. En lugar de escribir Kiko con Q, pasó a escribirse Kiko con K y a cambiarle las medias blancas por medias amarillas y el traje de marinerito blanco con azul pasó a ser un traje rojo. Carlos Villagrán iniciaría negociaciones con otras televisoras para crear su propio programa, pero no contaba con la astucia del Chapulín Colorado y Emilio Azcárraga, dueño de Televisa y gran amigo de Chespirito. Emilio Azcárraga se había encargado de hablar en todas las plantas televisivas de Latinoamérica, exigiéndole a los directivos de las plantas televisivas que no contrataran a Carlos Villagrán, porque de lo contrario habría represalia de parte de Televisa. Pero hubo un dueño de una planta televisiva en Venezuela que no se dejó amedrentar y contrató a Carlos Villagrán por una suma millonaria y le dijo, yo lo contrato porque Emilio Azcárraga manda ya en su planta televisiva en México, pero aquí en Venezuela, en mi planta televisiva, mando yo. Así es que yo lo contrato. Y Kiko trabajó en 3 proyectos. A que Kiko, Federico, Kiko Botones. Eso sí, Kiko salió con los bolsillos llenos de billullo, pero en rating salió con las tablas en la cabeza. Ya no sería Carlos Villagrán. Nunca se sabe de dónde salta la liebre. Esta vez sería María Antonieta de las Nieves. En 1995 le da una bofetada trapera a Chespirito, al igual que Kiko. Pero con más suerte María Antonieta, porque ella descubrió que el personaje de la Chilindrina había caducado en el registro y que Chespirito no lo había renovado. Y ella aprovechó y registró el personaje como de ella. Esto la llevó a un conflicto con Televisa y Chespirito. Después de una larga pelea, resultó ella ganadora con los derechos del personaje Chilindrina, llegando a tener su propio programa, pero también, al igual que Kiko, sin éxito, lo que creó una enemistad entre Chespirito, María Antonieta y Doña Florinda. María Antonieta casi deja la vida en este personaje. Para darle vida a esa niña del Chavo del Ocho tenía que vendarse los senos y ponerse un corsé bien apretado que le aplastara bien ese pecho, que no se le notaran los senos, sin imaginarse que esta presión que ella se hacía en los senos, lastimándola y causándole gran dolor, casi la llevaría a la tumba. Vendarse los senos le trajo como consecuencia que le salieran unos tumores y tuvo que someterse a una operación para extraerse esos tumores. Días posteriores contrajo una infección, la cual casi la somete a otra operación para amputarle el seno más dañado. Por suerte no pasó a mayores y recuperó su salud. Con todo esto le siguió dando vida a la Chilindrina, haciendo el mismo sacrificio, vendarse los senos durante 8 años para tener esa imagen de niña infantil. La Chilindrina se ausentó por permiso prenatal para tener su primer hijo y no regresó al programa. Se fue al canal de la competencia, al canal rival, donde le asignaron un programa para ella sola. Programa que fue sacado del aire por falta de rating, regresando con el rabo entre las patas pidiéndole cacao a Chespirito. Él la acepta de vuelta. Para justificar su ausencia dieron a entender que la Chilindrina se había ido de vacaciones para donde unas tías en tierras lejanas. Hasta aquí este video. Por favor les pido que coloque su dedo en la palabra que dice suscribir y listo, suscrito. Atrévete que se puede, nene.